a Mateo capítulo 11, verso 12. ¿Lo tiene? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, porque tu presencia ha estado con nosotros. Y en esta mañana síguenos dando dirección, sabiduría, enseñanza, consejo, instrucción. Te pedimos en el nombre de Jesús que aún nos lleves, Señor, a retos mayores, a desafíos mayores en nuestra vida. Señor, tu palabra lo dice, que desde los días de Juan el Bautista hasta ese momento donde tú estabas señalando los tiempos, el reino de los cielos ya estaba sufriendo, Señor, una guerra. Estaba haciendo, Señor, estaba sucediendo allá un movimiento, generándose un movimiento para avanzar los hijos de Dios, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús queremos ser parte, Señor, de ese reino. Queremos ser parte de ese ejército que se está levantando, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hacer guerra contra las tinieblas, hacer guerra contra el diablo, hacer guerra contra principados, contra potestades, en el nombre de Jesús. Y agradecido, Señor, porque tú eres nuestro capitán que va marchando delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús da una enseñanza sobre Juan el Bautista cuando éste ya había sido encarcelado. Hay hombres a lo largo de la historia que han sido encarcelados, que han sido presos, que han sido perseguidos por causa del evangelio. Aún Jesús le dijo a sus discípulos que algunos serían entregados a los principales jueces, gobernantes, pero que no tuvieran temor, que no se preocuparan por qué habrían de hablar, qué habrían de decir, porque aún el Espíritu Santo daría palabra para testificar y hacer callar la boca de los reyes. Es así como el Señor les advirtió a sus discípulos que también en el reino habría tiempos de guerra. Un rey es lo que viene a implantar una paz a su pueblo, una seguridad durante su gobierno, pero también un tiempo de crecimiento. Si solamente el gobierno se enfoca para la parte de administración de los recursos, para que lo poco que se tiene no se pierda, tendría solo una parte de la función, porque algo que tiene que hacer con los recursos también es multiplicarlos, también es hacerlos crecer, de manera que un buen gobierno tiene que pensar en utilizar los recursos que se tienen, pero esos recursos que se tienen también llevarlos a un crecimiento. Si Dios en un momento le dijo o dio una parábola a Jesús, a uno le dio 5 talentos, 2 talentos, 1, y a cada uno de ellos se asumía el que tenían que trabajarlo para multiplicar. ¿Qué hombre de nosotros, hermano, no debe pensar de la misma forma? Creo que debe cambiar nuestra mentalidad. No importa los recursos que tengamos, si son pocos o si son muchos, en la gracia de Dios los vamos a multiplicar. En la gracia de Dios los vamos a multiplicar. Amén. Viene un tiempo en el que Juan el Bautista ha predicado. Dice la Biblia que él no estuvo en lugares cómodos, no estuvo dentro de las sinagogas. El grupo de discipulado que él estableció se fue al desierto, y es en el desierto donde Juan el Bautista inicia su ministerio. Es en el desierto donde Juan el Bautista, hermano, lo que no pudo hacer Moisés en el desierto, poder
poderlos llevar e introducir a la tierra prometida, sino Josué hacer el trabajo final. Juan el Bautista es donde regresa a ese lugar, a esa posición, el desierto, para que en el desierto comenzara el principio del reino, o comenzara el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista comienza a hablar, él sigue profetizando del que habría de venir, lo mismo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Pero algo particular en Juan era de que él estaba preparando el camino del Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto, para ataviar a un pueblo bien entrenado, de manera que Juan, cuando señaló: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo pueblo que fue discipulado por Juan ahora le da la espalda a Juan, ahora le da las gracias a Juan y comienza a seguir a Jesucristo. Pasó un tiempo donde Juan el Bautista continuó ese ministerio, pero alguien viene, no falta algún provocador, alguien intrigoso, hermano, que viene y le dice a Juan: el que tú bautizaste ahora está bautizando más discípulos que tú. En otras palabras, uno que salió de entre los tuyos, o de los que tú estabas formando, ahora es más grande que tú. Esto, si Juan no estuviera seguro, número uno, en quién era, número dos, esa identidad y ese trabajo al cual lo había enviado el Señor, seguramente Juan comenzaría a levantar su voz en contra de aquel hombre que él mismo señaló: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista dijo: no, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando la gloria de Dios, hermano, está a punto de desatarse, de manifestarse, es porque un pueblo también ha entrado a un proceso de humillación, de reconocimiento que Él es el que está por encima de todos. Y es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. Ahora bien, Él no va a hacer eso para mantenernos oprimidos. Eso lo hizo el diablo. Eso lo hizo el enemigo en otro tiempo. Nos mantuvo esclavizados. Nos mantuvo sometidos. Pero la gloria de Dios lo que hace es llevarnos a un momento de quebrantamiento, para quebrantados también levantarnos. Oh, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se mantiene altivo, hermano, va a llegar un momento en que Dios lo va a tirar, Dios lo va a quebrantar. Juan el Bautista pasa o cumple ese tiempo y comenzó a tener por ahí algunas inquietudes, algunas dudas, cuando él ya estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por decir la verdad. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque se atrevió aún a sus propios amigos, a las personas más cercanas a él, decirles que no era correcto lo que estaban haciendo. Un hombre realmente atrevido, un hombre que dijo lo que el rey Herodes estaba haciendo: no te conviene, no es lícito tener a esa mujer, que es mujer de tu hermano. Y por esa causa Juan el Bautista fue encarcelado. Aunque también tenemos que ser prudentes. No podemos pararnos ahí en las calles de la ciudad, en la colonia Roma, y decirle a un presidente electo lo que está bien, lo que está mal. Creo que debemos ser prudentes. No podemos pararnos en los pinos y comenzar a lanzar palabras en contra del gobierno. Tenemos que ser prudentes. Diga conmigo: prudente. Juan el Bautista se atrevió. Y eso es lo que marca también su ministerio. Pero era no un ministerio que iba a un declive, simplemente era el tiempo del cumplimiento. Debemos entender cuándo son los cumplimientos de Dios, o el tiempo de los cumplimientos. Hay etapas en nuestra vida, hay ciclos, y el Señor nos está llamando a uno más. Pero dentro de cada ciclo
algo que debemos de tomar en cuenta es la dirección de Dios, es la sabiduría de Dios, es que la presencia de Dios, asegurarnos de que esté con nosotros. Dice amén. El ministerio de Juan ahora, ya desde la cárcel, mantiene algunos discípulos y llama a dos de ellos y les dice: vengan, quiero enviarles. ¿Se recuerdan de aquel hombre que bautizamos y que bauticé, y cómo el Espíritu descendió sobre él? Aquel de quien yo dije: este es el Cordero de Dios. Así, ya lo recordamos. Vayan y pregúntenle: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué quedamos, Juan? Algo está pasando contigo. Sin embargo, cuando los discípulos llegan delante de Jesús y le preguntan, Jesús no recriminó, no reprochó a esos discípulos. Solamente les dijo: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. ¿Es suficiente, Juan? ¿Es suficiente? ¿Es lo que tú esperabas? Y los discípulos van, pero mientras van en camino, dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar de Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Yo entendía ese verso, hermano, como que todo el tiempo había que estar enojado, como que todo el tiempo había que estar diciendo: ¿qué me ves? ¿Qué te traes? ¿No sabes que soy hijo de Dios? Pero eso no, la Biblia no está hablando de eso. No está hablando, hermano, de agarrarse a golpes con todo mundo, de ser agresivos contra todos, de ser violentos. Dice la Biblia, lo que está asegurándose, que sean hombres determinados, hombres, hermano, y mujeres que estén firmes, que no estén titubeantes entre una cosa y otra, sirviendo por un lado a Dios o escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios, y por al día siguiente llegar y publicar: me siento deprimido. Si hay publicaciones así que nos invitan: hoy, ¿cómo te sientes? Pues no sé. No sé si soy hijo de Dios o no. ¿Se da cuenta? Como a veces la sociedad, la tecnología o las redes sociales nos invitan a declarar nuestro estado de ánimo. Juan el Bautista, si tuviera su red social hoy en día, ¿qué publicaría? ¿Cuál sería su foto de Instagram ahí? Tomarse su selfie y con el que lo va a decapitar atrás. No. Juan el Bautista solamente quería irse al siguiente lugar donde le esperaba ya el Señor, habiendo asegurado que lo que él había hecho no había sido en vano. Juan el Bautista quería estar seguro, pero también él sabía que le quedaban pocos días. El decirle a sus discípulos: cuando yo me vaya, cuando yo me muera, o aún como terminen mis días, a quien deben de seguir buscando es aquel de quien yo di testimonio. Así es de que Juan se estaba asegurando: ya ha llegado el tiempo de mi cumplimiento, pero viene el tiempo para ustedes en que ustedes comenzarán a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De quien yo dije: no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Aquel de quien yo dije: he aquí yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es necesario que ustedes puedan seguirlo a él. Y entonces Juan el Bautista, habiendo recibido el testimonio de sus discípulos: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Oh, gloria a Dios. Ese es por quien yo di mi vida, por quien estoy padeciendo ahora preso en este lugar.
Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús comenzó a decir, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, ¿cuánto tiempo había ocurrido? Algunos aseguran que era un aproximado de 6 meses. Desde los días de Juan hasta hoy, 6 meses, un año y medio, no fue más. Porque el ministerio de Cristo, Cristo lo continuó libre, sin distracciones. Los distractores eran los fariseos. Los opositores eran los saduceos. Los opositores eran los escribas. Pero ellos eran los únicos adversarios. Jesús ya había sometido aún al diablo. Jesús ya había desarmado al hombre fuerte de la casa en el desierto. Ahí fue donde ató las obras de Satanás, para que cuando él entrara a Galilea, dice la Biblia, entró en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Cuando le dan un rollo de el profeta Isaías, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Qué tremendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Una traducción que encontré: desde esos días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos está en movimiento. Dice: y solo los valientes conquistan por la fuerza. ¿Quién es un hombre valiente? Una mujer valiente. Aquella persona que está decidida a dar su vida, a comprometerse por ese reino, a comprometerse por ese rey y mantenerse firme, pase lo que pase. Entonces, hombres valientes que conquistan por la fuerza no es conquistar el reino de Dios, sino que el reino de Dios recibimos las instrucciones para avanzar en medio de las tinieblas. Dije, para avanzar en medio de las tinieblas. Y eso es lo que sí me gusta, hermano. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros hacemos violencia. Donde nosotros, cuando vemos a una persona oprimida, tenemos que ir en el nombre de Jesús a desatarla, a liberarla. Así como Jesús, cuando entraba a las sinagogas, en un momento, hermano, su espíritu enardecía, su espíritu no se quedaba nada contento. Cuando él enseñaba en las sinagogas, veía a alguien encorvado, el Señor inmediatamente: hey, ¿qué está pasando? Veía a un hombre de mano seca: hey, vente aquí en medio. Porque hombres y mujeres que en otro tiempo no fueron tomados en cuenta son los que Dios estaba usando ahora para evidenciar y hacer manifiesto el reino de Dios. El reino de Dios ya no solo se había acercado, sino que aún estaba en medio de vosotros, dijo Jesús. En el reino de Dios comienza a cambiar la mentalidad de las personas. En el reino de Dios comienza a cambiar el estado de ánimo. Hermanos, si en un momento estuvimos en un estado depresivo, ahora vamos a estar nos vamos a encontrar en un estado pleno, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice Jesús: desde los días de Juan hasta el día de hoy. Porque en los tiempos de los profetas, en los tiempos de la ley, ellos profetizaron del que habría de venir. Pero una buena noticia: el que habría de venir ahora está entre ustedes. Solo que me encuentro con una generación, estoy parafraseando, me encuentro con una generación titubeante. Me encuentro con una generación inestable. Me encuentro con una generación que hoy quiere y mañana no, que hoy dice sí y amén y mañana está negando las cosas del reino. ¿De qué manera lo expresa? Dice ahí, verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, si queréis, la invitación es: ¿cuál es tu actitud?
actitud y tu respuesta ante las verdades que estás oyendo? ¿Cuál es la actitud, la respuesta que tú tienes frente a la palabra de Dios? Las multitudes están apretando a Jesús, están con Jesús, pero no todas desprenden virtud de Él. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? El que tiene oídos para oír, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Mire, hay dos grupos. Unos que dicen acerca de Juan: este se abstiene de todo, está en el desierto. Ven a un Jesús que convive con los publicanos y los pecadores. Este demonio tiene, come y bebe con los borrachos, con las prostitutas, con los mal educados. Y a esto comparó a esa generación. Saben discernir los ambientes, las clases sociales, pero ninguna de ellas quieren formar parte de ustedes. Eso es a lo que se refiere el Señor. Tiempos de definición, tiempos en donde cada uno de nosotros pueda ser determinante en servir al Señor o no servirlo. Cuando alguien comienza: será, no será. Mire, aún la novia no te va a aceptar si estás así en duda. O le dices que es bella o no te acerques. Algo que mi esposa admiró de mí fue mi altura. ¿Sabe por qué? Porque el lugar donde yo ministraba era un púlpito que tenía 1.5 metros. Entonces cada vez que ella estaba así adorando al Señor y de repente abrí un ojo, porque así anda uno en la juventud, ¿no? Señor, dame una pareja, un ojo adorando y el otro observando. Yo había buscado pareja antes de que mi esposa llegara a la iglesia, pero dejé de hacerlo porque tenía dos opciones: o buscaba pareja o esperaba ayuda idónea. En los tiempos de gran tribulación llegó mi esposa y ella fue como un oasis a mi alma. Qué linda está la mañana. Hoy es un tiempo, amor, de definición para nosotros. Es un tiempo de determinación para el ministerio, en la familia y en la iglesia. Desde el principio, cuando hicimos nuestros votos, algo que nosotros le pedimos a Dios, ¿te acuerdas la promesa, la oración que hiciste? Que la prosperidad y la abundancia del Dios vivo al que tú y yo servimos y servirán nuestros hijos sea por generaciones. Amén. Denle el aplauso al Señor. La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué estaba hablando ella en ese momento de decirme el sí? Profetizar. Ella sabía que iba a poder engendrar hijos. Por el Espíritu lo sabía. El Dios de nuestros padres, a quienes tú y yo servimos,
y servirá a nuestros hijos. ¿Teníamos hijos? La importancia del cómo hablamos. Por eso es que en el reino tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Y para ello vamos a un pasaje, Segundo de Reyes capítulo 4. Yo le prometí un mensaje breve y ya estoy a punto de terminar mi introducción. A, a ver, 200 pesos para... ¿Quién dijo a? Ahora ustedes me lo dan a mí. Segundo de Reyes capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuando hay ministerio profético, cuando hay palabra profética, cuando aprendemos a hablar y a profetizar mientras hablamos, entonces estamos declarando nuestro presente va a cambiar, nuestro futuro va a ser diferente al que hoy tenemos. Lo que está sucediendo acá es que una mujer, más que el clamar o el acercarse con el profeta, yo lo que veo es a una mujer que está reclamando, a una mujer que le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tu siervo, uno de los hijos de los profetas, ha muerto. Pero hay algo que se puede evidenciar en el corazón de esa mujer. Aunque era temeroso, tu siervo, mi esposo, padre de mis hijos, era un hombre endeudado. Y la deuda causa preocupación. La deuda no te deja dormir. La deuda, estar endeudado, hermano, causa un trastorno en la vida de la persona que está endeudada. Lo que gana, así como lo gana, así lo reparte. Tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tiene que cambiar nuestra manera de administrar nuestro tiempo, nuestros recursos. Aun cuando sean pocos, esta mujer, hermano, el reclamo que viene ante el profeta Eliseo es: tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. El temor a Dios no te hace ser inteligente para administrar los recursos. Necesitas sabiduría. Y la sabiduría se obtiene en la obediencia al Señor, en la instrucción que Él nos da. No cuando le damos un consejo a los hijos y que los hijos, no, es que eso era en tu época. No. ¿Ves estas canas? Dice el papá o la mamá, ¿verdad? ¿De qué hablan las canas? Cuando le brote una, hermano, no se preocupe. El primer pensamiento: ay, estoy viejo. Lo viejo no solo se ven las canas, se ven las arrugas. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido. Antes no le pidió liquidación, ¿verdad? Vengo por la indemnización o la pensión. Esta mujer estaba, no era la deuda que había adquirido su manera, no era la deuda que había adquirido su marido en vida.
era la falta de conocimiento que ella tenía para enfrentar la vida. Mm. ¿Y qué tienes conmigo? Dijo el profeta. ¿Qué tienes conmigo? Pedir consejo al profeta, pedir consejo a la palabra nos va a mover. Va a generar, hermano, un movimiento en nuestra vida que nos va a llevar a un reto, a un desafío. ¿Qué tienes en casa? Primero le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No sé, no le hace memoria lo que Jesús también le dijo a María. ¿Qué tienes conmigo? Eliseo, ¿qué tienes conmigo? A ver, ¿qué tienes en casa? Jesús, ¿qué observó en las bodas de Caná? Tinajas vacías. ¿Qué tienes en casa? Una tinaja, una vasija de aceite. El Señor te pregunta ahora, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Hace el recuerdo la mujer y dice, solo una vasija de aceite. ¿Por qué llegó la mujer con el profeta a reclamarle? ¿Por qué? Porque su marido había muerto. ¿Por qué más? Porque los acreedores han venido por mis hijos. Tócale a una madre sus hijos. A ti que peleaste con uñas y dientes valiente ¿sí? Hasta ese momento reaccionó la mujer. Si no hay un reclamo, hay una comodidad. Me quedo con esta vasijita, pero ahora me están quitando no la vasija, me están quitando a mis hijos para convertirlos en esclavos y pagar la deuda de aquel siervo que fue temeroso, pero no fue inteligente. O no fue un buen administrador. Si algo tenemos que hacer con lo que tenemos es administrar. Pero ya para concluir, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cuál es la respuesta? Una vasija de aceite. Ve y pide prestadas a tus vecinos. Y no, el problema era haberse endeudado por préstamo. ¿Por qué le dice Eliseo? Porque era el lenguaje que conocía. Solo que hoy va a ser una excepción y una diferencia. Vas a pedir prestado porque eso era fácil en ellos. La familia se había habituado a que había una necesidad. Corre con el tío. Había una necesidad. Corre con aquel familiar, con aquel prestamista, con aquella casa, empeña. Esa era su mentalidad. Bueno, no te voy a mover en eso. La diferencia va a ser en que cuando tú vas y pides prestado, vas a comenzar a establecer relaciones con los demás. Diga relaciones. Las relaciones son las que nos llevan y nos promueven a otras dimensiones, a otros niveles. No es lo mismo entrar a una empresa donde no vas recomendado a una empresa donde vas bien recomendado por el trabajo y el testimonio que otro ha hecho por ti. Y causas buena impresión. No solo por lo que sabes y lo que puedes hacer, sino por quien va contigo, acompañándote y guiándote hacia las puertas que Él mismo te está abriendo. Ve y pide prestado. ¿Qué hace la mujer? Manda a sus hijos. En otras palabras, hay que poner a los hijos a trabajar.
Antes de que establezcan su propio hogar o su propia familia, enséñales a trabajar. Dice amén. Algunos papás ya se están codeando ahí. Te dije, mujer, no le demos todo. ¿Cuál fue la instrucción del profeta después de pedir prestado? Ahora, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿De quién? Tienes que restaurarte en las relaciones con tus vecinos. Algunos ni los buenos días le dan al... ¿Y cómo le puedes predicar de Cristo? El día que tú vayas a predicarles, no te va a ir bien, porque no has tenido atención con ellos. Primero restaura esa relación. Ahora bien, ya no me quiero detener. Dice lo siguiente: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Le traían y ella echaba el aceite. Le traían y ella le echaba aceite. Ahora, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué había hecho antes? Pedir prestado. ¿Y ahora qué iba a hacer? Pagarás a tus acreedores y vivirás de lo que te sobre. Vas a ser una mujer que de la deuda que tenía tu marido, ahora seas una mujer que provee. Ahora seas una mujer que tiene. Ahora seas una mujer que no está preocupada por el bien, por el que comer el día de mañana, sino que es una mujer que está confiada porque tiene para vivir hoy, tiene para vivir mañana, tiene para vivir y llevar a sus hijos a que se sigan preparando en el ministerio profético, en la escuela de los profetas, porque mientras haya profeta, mientras haya profecía, habrá palabra y presencia de Dios que venga a transformar la vida y la condición de los hombres.